cómo es que la química ha evolucionado hasta ser una ciencia tal y como la conocemos el día de hoy. Buenos días amigos de YouTube. A continuación haré una remembranza de lo que han sido los grandes momentos y el desarrollo histórico de la química, hasta ser parte de las ciencias que integran el día de hoy el conocimiento general de la humanidad, haciendo análisis sobre algunos acontecimientos y sobre todo algunos personajes que han sido parte de este desarrollo histórico. Para iniciar, es necesario precisar que el conocimiento práctico de muchas operaciones químicas son anteriores a los primeros registros históricos, como el caso de la obtención del fuego. Desde que el hombre perdió el miedo al fuego, aprendió no solo a dominarlo, sino a su vez encontró las formas de obtenerlo. En ese sentido, la obtención del fuego marcó toda una época en la prehistoria e incluso en la historia misma de la química, puesto que el hombre aprendió a transformar la naturaleza de casi todas las sustancias y materiales a su antojo. Instituyendo de esta forma el arte de la metalurgia elemental, con la cual el hombre adquirió la habilidad de transformar algunos metales en ciertas piezas o instrumentos, en algunos casos herramientas que eran empleadas para la comodidad de su cacería, para el empleo de la pesca, y demás utensilios de uso doméstico. La preparación del vino ha sido un arte milenario. Ha sido la herencia de la técnica de fermentación de diversas plantas o vegetales que el hombre ha aprendido a preparar con el afán de encontrar alguna bebida que pudiera acompañar algunos ritos, o en este caso algunas comidas o algunos festejos. El arte de la cerámica también ha sido una herencia milenaria que en este caso nos han heredado los chinos, al igual que otras culturas han aprendido a elaborar piezas de barro o de arcillas especiales que de alguna manera han servido para elaborar algunas vasijas o algunas esculturas que plasmaban en ellas algunas ideas, algunas creencias, algunos hallazgos que las culturas querían de alguna manera dejar a sus descendencias. A su vez, el moldeo del vidrio también marcó toda una época en la historia de la química, sobre todo porque las civilizaciones aprendieron a elaborar utensilios que permitieran guardar sus sustancias o sus líquidos en algunos casos, o otras veces eran empleadas ya para guardar algunos remedios caseros que preparaban, y que era muy útil por su alta resistencia y por su gran practicidad al manejo de ellas. La preparación de tinturas o tintes también ha sido un arte muy antiguo que han desarrollado las antiguas civilizaciones, sobre todo empleados para adorno personal, en algunos casos que empleaban el antimonio para pintarse las cejas. En otros casos más empleaban pinturas rupestres o tintas a base de vegetales o de algunos animales o insectos como las cochinillas, con las cuales preparaban sus tintes y hacían sus pinturas rupestres. El uso de las plantas medicinales. El descubrimiento de las plantas medicinales fue producto de la casualidad, debido a que nuestros antepasados tenían que andar constantemente en busca de nuevos alimentos, y para ello probaban todas las especies botánicas que les ofrecía la tierra. El hecho de probar las plantas para comprobar si eran comestibles o no, provocó que muchas de esas plantas que se descubrieron, algunas producían efectos que a veces eran negativos, incluso mortales, pero algunas otras hacían sentir algunos efectos especiales, como el hecho de defecar con más frecuencia, aliviaba algunos dolores que padecían las personas o cualquier otra sensación de bienestar. El uso de las plantas medicinales ha sido de vital importancia en el pueblo egipcio, por ejemplo, pues las utilizaban de forma perfectamente regulada.
Los griegos y los romanos heredaron la tradición de Egipto y existen muchos textos escritos sobre todo por médicos y científicos griegos que hablan sobre las propiedades de las plantas. Los antiguos griegos ya eran grandes practicantes de la medicina. La usaban a base de tés, infusiones, ciertas plantas y otros compuestos que ellos mismos preparaban. Además también incursionaron en la fabricación y elaboración de perfumes. Otra aportación de los griegos en la química antigua, al igual que los egipcios, fue lograr los procedimientos de momificación, es decir, con ciertas infusiones lograban que los cuerpos muertos ya tuvieran una gran perduración por sobre el tiempo, creando así a las momias, para lo cual utilizaban el llamado betún de Judea, que consistía en una resina salitrosa que obtenían del mar muerto, gracias a que ahí existían grandes fuentes de petróleo. Además, los pensadores de la antigua Grecia ya discutían sobre la naturaleza fundamental de la materia y algunos fenómenos naturales. Pensadores como Tales, Anaxímedes, Leucipo y Heráclito establecieron en sus observaciones que los 4 elementos que ellos habían nombrado como tierra, aire, fuego y agua eran los constituyentes primordiales de todas las cosas. Así, Tales estableció que era el agua el componente principal de todos los seres. Posteriormente, Empédocles estableció que todas las cosas estaban formadas por una combinación de estos 4 elementos. A su vez, Demócrito, a quien se le conoce como el padre de la teoría atómica, postuló que las sustancias estaban conformadas por pequeñas partículas que mantenían las propiedades de la sustancia, pero que ya no podían ser divididas en partes más pequeñas. A dichas partículas les llamó átomos. La alquimia, magia y simbolismo. Los avances de lo que hoy conocemos como química se dieron gracias al surgimiento de la alquimia. A diferencia de los antiguos griegos, los alquimistas fueron de los primeros en formular teorías, pero al mismo tiempo buscaron respuestas mediante la experimentación. Sin embargo, muchos de esos esfuerzos estuvieron encaminados al intento de convertir el plomo y otros metales comunes y baratos en oro, mediante la búsqueda de la llamada piedra filosofal. También hicieron muchos intentos y experimentos para encontrar el elixir de la vida, con el cual, según ellos, lograrían la juventud eterna. En algunos casos decían que lograban la inmortalidad, pero lo que sí aseguraban es de que curaba todas las enfermedades. Por todo esto, los alquimistas eran llamados brujos, médicos, sopladores, herreros y otros nombres que les asignaban. Hoy sabemos que no encontraron la piedra filosofal ni el elixir de la vida, pero en lugar de ello, la alquimia dejó un gran legado importante a la química actual, como fue el perfeccionamiento de los diversos métodos que usaron, como es la destilación, cristalización, sublimación y combustión. Los alquimistas también descubrieron algunos elementos químicos como el bismuto, el arsénico, el zinc, el fósforo y el antimonio. Este último fue encontrado en una mina vieja y abandonada, que aparentemente hasta los demonios se ahuyentaban por la presencia de este elemento químico. En cierta forma, por eso es que adquiere el nombre de antimonio, es decir, contra demonios. Algunas damas de la realeza lo utilizaban para pintarse las cejas, como una forma de protección o manera de ahuyentar a los demonios. También descubrieron muchos ácidos minerales, además la importancia de los conocimientos de Paracelso en el campo de la medicina. La Edad Media. Durante el siglo XV, la caída de Constantinopla marcó el éxodo de muchos de los pensadores de Oriente hacia Europa occidental. Renació el interés por la literatura griega y romana, y con ello el redescubrimiento de muchos pensadores. La invención de la imprenta y los viajes de Colón y Vasco da Gama abrieron nuevos campos de exploración y un nuevo afán de conocimiento. Jean Baptista van Helmont, quien seguía las ideas de Paracelso, fue el primero en introducir el término gas como algo distinto al aire para explicar la combustión y la fermentación. Robert Boyle
Fue de los primeros en abogar por utilizar la experimentación cuidadosa como método de búsqueda de conocimiento. Sus estudios acerca de los efectos de la presión sobre el volumen de un gas son ejemplo del empleo del método científico. Además, Boyle creía en las teorías atomistas y fue de los primeros en asegurar que el agua y el aire eran sustancias compuestas y no elementos. John Mayow elaboró trabajos importantes aislando gases producidos durante la respiración y la combustión de materiales. A pesar de que John Becker se le da el crédito por postular la teoría del flogisto en su origen al proponer un elemento que llamó tierra grasosa y que era combustible basándose en el azufre de Paracelso y en algunos textos chinos. Por eso, George Stahl cambió el término de tierra grasosa por el de flogisto, que proviene del griego phlogistos, que significa inflamable. Stahl aceptó que el flogisto era la sustancia que causaba la combustión. Joseph Priestley descubrió que podía disolver gases en agua e inventó el agua carbonatada y descubrió el óxido nitroso, que se empleó como anestésico, entre otras cosas. Joseph Black descubrió el dióxido de carbono, al cual llamó aire atrapado en los procesos de combustión y respiración. Henry Cavendish descubrió el hidrógeno, al cual llamó aire inflamable en honor a la teoría del flogisto. Anton Lavoisier es considerado como el padre de la química moderna. Él fue uno de los primeros científicos que hizo experimentos cuantitativos de manera sistemática. Demostró que la combustión es el resultado de la combinación del material combustible y un gas en el aire, al cual llamó oxígeno. Además, fue el primero en publicar una manera sistemática de nombrar a los compuestos químicos, de manera que los químicos de su tiempo y hasta la fecha tuvieran un lenguaje común con el cual comunicarse. También presentó una tabla periódica de 33 elementos, incluía la luz y el calor. Sentó la base del concepto moderno de reacción química y resaltó la importancia del análisis cuantitativo, que se encuentra enunciado en la Ley de Conservación de la Masa. John Dalton publicó sus trabajos acerca de los gases que derivaron en la Ley de Proporciones Definidas, la cual dice que cuando los elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos. Están en relación de números enteros sencillos. Esta ley sirvió a Dalton utilizando la idea planteada por Demócrito para postular que los elementos están compuestos por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos, que estos se unen de maneras únicas para formar compuestos, y que durante una reacción los átomos se distribuyen de manera que forman sustancias nuevas sin perder sus características propias. Estas ideas sentaron las bases de la teoría atómica de Dalton, la cual serviría como base para ideas por venir en el modelo del átomo. Los científicos Joseph Louis Gay-Lussac, William Henry, Joseph Louis Proust y Amadeo Avogadro contribuyeron para entender el comportamiento de los gases, así como el concepto de molécula y de mol. Auguste Kekulé, Edward Franklin y Scott Cooper contribuyeron de manera notable al entendimiento de la estructura de las moléculas y en cómo se unían los átomos entre sí. A finales del siglo XIX, William Crookes, John Thomson y Andrew Millikan observaron que el átomo estaba formado por partículas más pequeñas, descubrieron el electrón y determinaron su masa y su carga. Ernest Rutherford descubre los protones. James Chadwick identifica los neutrones hasta completar la identificación de las partículas que conforman a un átomo. Friedrich Wöhler logra la síntesis de la urea a partir de sales inorgánicas. Dmitri Mendeleev propone la primera versión de la tabla periódica moderna. Willard Gibbs propone las bases de la termodinámica química. Marie Curie ofrece los postulados de la radiactividad, descubre el radio y el polonio.
Alfred Werner establece los modelos de enlace de los metales y compuestos inorgánicos. Gilbert Lewis ofrece los modelos de enlace de las moléculas. Otto Hahn establece la fisión nuclear. Niels Bohr propone su modelo atómico. Melvin Kelvin hace una explicación sobre el fenómeno de la fotosíntesis. Glenn Seaborg hace aportaciones sobre la química nuclear. Linus Pauling propone el enlace químico, además de la estructura de las proteínas y su famosa tesis de la electronegatividad. Investigaciones recientes en el área de la química. Los recientes avances en biotecnología y ciencia de los materiales está ayudando a definir las fronteras de la investigación química. En biotecnología se ha podido iniciar un esfuerzo internacional para obtener la serie del genoma humano. El éxito de esos proyectos cambiará la naturaleza del campo como la tecnología molecular y la medicina. La ciencia de los materiales es una combinación interdisciplinaria de física, química e ingeniería. Exige el diseño de los materiales y mecanismos avanzados. Ejemplos recientes son el descubrimiento de ciertos compuestos cerámicos que mantienen su superconductividad a temperaturas por debajo de los menos 196 grados centígrados, el desarrollo de polímeros emisores de luz y la enorme diversidad de compuestos que surgieron de la investigación sobre el futboleno. Además, las nuevas técnicas de láser proporcionan información instantánea sobre reacciones químicas. Este fue un somero esbozo sobre lo que ha sido el desarrollo histórico de la química. Como pudimos apreciar, que no nos sorprendan entonces las futuras innovaciones químicas.